Mejor apertura para esta jornada. La verdad es que yo creo que si alguien tenía dudas de la importancia estratégica, de la importancia real de la industria, pues ya está claro. Nosotros desde Ametic lo tenemos incluso en nuestro logo, ¿no?, que pone Ametic, la voz de la industria digital, ¿no? Y la industria, como decía Raúl, es importantísima para la innovación, para la generación de empleo de calidad, para esa autonomía estratégica que estamos sufriendo ahora mismo, esa falta de autonomía estratégica, y lo importante también que es el consenso, el hablar con todos los actores de la industria y que sea también que dure en el tiempo, que no sea que no tenga un impacto quien esté en el Gobierno, sino que sea un pacto de Estado, efectivamente, y que permanezca, porque la industria no podemos estar dando cambios. Con lo cual, magnífica introducción para esta jornada, que queremos hablar de la nueva ley de industria, que comentaba Raúl, de los grandes proyectos transformadores y su impacto en la reindustrialización digital. Ese es el tema de hoy, ¿no? Y vamos a empezar pues, hablando de esos PERTEs, como bien decía Raúl, pues son también el germen, son el fruto de ese germen que eran los macroproyectos tractores, que desde Ametic llevamos muchos años luchando y defendiendo y que estamos muy contentos y satisfechos de ver que realmente pues ya están en marcha. Y contamos además con ahora 3 ponentes de lujo y un moderador también de lujo, pero contamos con Miguel Belló, que es el comisionado del PERTE Aeroespacial, con Jaime Martorell, comisionado del PERTE Chip, y con Cristina Galac, comisionada del PERTE de la Nueva Economía de la Lengua. Y moderador tenemos a Galo Gutiérrez, que es director general de la industria y de la PYME, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y nos van a hablar de los nuevos PERTE, lógicamente, de microelectrónica, aeroespacial, Nueva Economía de la Lengua y su impacto industrial. Así que, cuando queráis. Muchas gracias. El papelista. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, pues muchas gracias de nuevo a Ametic por invitarnos, por la posibilidad de participar en este foro tan interesante y ya en el terreno personal pues a Pedro y a su equipo. Nos corresponde a esta mesa hablar de un término que hace 2 años escasos no existía. O sea, antes no había PERTEs. Nosotros, y algo ha dicho Raúl, en aquella época hablábamos de proyectos tractores. Y fue a la hora de preparar el Real Decreto Ley por el que se regulan las ayudas de los fondos de recuperación, el Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, cuando ya se acuña formalmente este término. Es en el segundo capítulo, el que habla de nuevas formas de colaboración público-privada. El artículo 8 habla del PERTE. Y voy a centrarme en 2 elementos que aparecen en el texto legal. Dice, PERTE, o sea, Proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación Económica, son aquellos proyectos de carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española. Y el otro elemento que dice, que también tiene su significado porque es importante a la hora de la elaboración y del diseño de estos grandes proyectos, es que la aprobación se realizará por el Consejo de Ministros. Voy a referir simplemente los PERTEs que están aprobados por el Consejo de Ministros y luego ya daré la palabra a nuestros ilustres invitados para que nos expliquen los PERTEs concretos de los que ellos son responsables. Pues tenemos el del vehículo eléctrico y conectado con una dotación de 4.300 millones de euros, el de salud de vanguardia con una dotación de 982 millones, el que se refiere a la producción y almacenamiento de hidrógeno renovable con una dotación de 6.920 millones. Tengo que decir que el del vehículo eléctrico y conectado nos corresponde la gestión a nosotros, a la Secretaría General de Industria. El PERTE de la cadena agroalimentaria, con una dotación de 1.800 millones, en el que nos corresponde a nosotros también la gestión de la parte de la industria agroalimentaria.
Está el PERTE de la nueva economía de la lengua, con una dotación de 1.100 millones, el de economía circular, con 492 millones de euros, el PERTE naval, que también nos corresponde a nosotros, que ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, ya se han publicado las bases y próximamente se publicará la convocatoria, con una dotación de 310 millones, el PERTE de la digitalización del ciclo del agua, con 1.940 millones, el PERTE aeroespacial, con una dotación de 2.193 millones, que lidera el Ministerio de Ciencia e Innovación, y el PERTE chip, con una dotación prevista de 12.250 millones, que lidera también pues, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Y, finalmente, el de Economía Social y de los Cuidados. Entre los que están en preparación, nosotros, en la Secretaría General de Industria, estamos trabajando en el PERTE de la descarbonización de la industria, que tenemos la previsión y casi diría la obligación de enviarlo al Consejo de Ministros en el trimestre que empieza ahora y también publicar las bases. Bueno, pues hecho lo que he intentado que fuera un enmarque, voy a referirme fugazmente a los impresionantes currículum de las personas que nos acompañan. Cristina Gallach, comisionada especial para la Alianza de la Nueva Economía de la Lengua, y como todos saben, tiene una importante trayectoria en el ámbito de las relaciones internacionales, tanto europeas como de ámbito global, en Naciones Unidas o en la Alianza Atlántica. Y su trabajo se ha centrado fundamentalmente, por lo que hemos podido saber, en el área de la comunicación en sus diversos ámbitos. Entonces, yo creo que es un perfil muy adecuado para la tarea que le han encomendado. Miguel Belló, que es el comisionado para el PERTE aeroespacial, pues tiene una extensa trayectoria en el ámbito espacial, desde los inicios en GMV a la creación de todo el grupo Deimos, es miembro de muchos comités o de varios comités científicos internacionales y actualmente, hasta, no sé si eso puede ser simultáneo, hasta que fue designado, es el CEO de Atlantic International Research Center, que se dedica a las aplicaciones científicas y tecnológicas en las regiones atlánticas, sobre todo en la tecnología aeroespacial para la sostenibilidad y el cambio climático. Y, finalmente, nuestro tercer representante, Jaime Martorell, es el comisionado especial para el PERTE de microelectrónica y semiconductores y tiene también una larga experiencia profesional que ha ido alternando entre su trabajo en Estados Unidos y su trabajo en España. Aquí ha sido director general de AT&T, presidente de Motorola, volvió a Estados Unidos, pero lo importante es que tiene esa visión necesaria para liderar un proyecto de este tipo. Y, además, en la última década ha fundado varias startups, tanto aquí como en Estados Unidos. Yo, sin más, les voy a ceder la palabra para que hagan lo que habíamos pensado, era hacer una breve exposición de los contenidos del PERTE del que cada uno es responsable. Luego yo puedo hacer unas breves preguntas y nos gustaría tener tiempo para ya hubiera una segunda ronda de preguntas de las que se pudiera encargar ustedes, el público asistente. Por tanto, pues por seguir el orden que tenemos, yo dejo a Cristina que nos explique las líneas fundamentales del PERTE que ella lidera. Pues muchas gracias, Galo. Gracias, Pere, y a todos los presentes aquí por invitarme y por estar en esta grata compañía de compañeros, ¿no? de fatigas de los PERTES. El PERTE del chip, la gente lo visualiza con un chip, el PERTE aeroespacial con naves espaciales, etcétera. El PERTE de la lengua, yo lo tengo que explicar con palabras, no hay otra manera. Y he escogido dos. Una es la palabra oportunidad y la otra la palabra necesidad. Y le daré dos o tres matices a estas dos palabras
y creo que así se podrá comprender mejor, no digo bien, en todo caso mejor, lo que significa lo que pretendemos. La palabra oportunidad viene unida al hecho de que en los últimos años ha habido, no muchos, recientes, ha habido un cambio fundamental en todo lo que se refiere a la inteligencia artificial y en concreto a la inteligencia artificial basada en datos de lenguaje natural. Generalmente teníamos, estoy hablando de temas, si no soy científica, ante grandes científicos y me asusto, pero sobre todo inteligencia artificial basada en el procesamiento de este lenguaje para cubrir oportunidades pues a nivel práctico, desde asistentes de voz hasta todo tipo de recursos y aplicaciones para mejorar nuestra vida. Por tanto, esta es una oportunidad fundamental que nos hemos dado cuenta de que este tiene un filón económico de nueva economía fundamental y que ha sido tractorizado sobre todo en base a la lengua inglesa. El español es una de las lenguas más importantes, pensamos que todavía lo puede ser más en cuanto a parlantes, a usuarios, y las lenguas cooficiales en España pues también están en esta beta de oportunidad de digitalización y de datos lingüísticos. Y luego la palabra necesidad. Necesidad, ¿por qué? Ya he empezado yo con la comparativa en inglés. Toda la colonización de datos lingüísticos ha estado muy centrada en el inglés. Las máquinas hablan inglés y en español tienen que hablar más y tienen que hablar mejor. Por tanto, si no ponemos recursos a este desarrollo transformador que tiene este gran espacio de la digitalización y la inteligencia artificial, pues perderemos una oportunidad y nos quedaremos atrás. Por tanto, la oportunidad de un sector económico tractor, transformador, acorde con los tiempos actuales de la digitalización, y la necesidad de un apoyo estratégico para una mejor y mayor presencia del español en la era digital, en la inteligencia artificial y, además, me gusta siempre subrayar, de las lenguas cooficiales en España. Por tanto, estas dos palabras, oportunidad y necesidad. Y la utilización de estos recursos que vienen de la Unión Europea para ayudarnos a transformar, destinados a proyectos que muy brevemente voy a mencionar, están en este sector de la digitalización y de la inteligencia artificial, que es uno de los grandes elementos tractores, en el sector muy importante que vais a comprender muy bien de la enseñanza del español y en español, que es una gran industria y que tiene que crecer más. De momento ha estado creciendo en los últimos tiempos el número de personas interesadas en aprender el español, pero ha sido más un crecimiento natural, no ha sido estratégicamente pensado, no ha sido induido, ha sido sobre todo pues, por la migración de personas de Latinoamérica hacia Estados Unidos. Pero nos damos cuenta que si tenemos estrategias de presencia de nuestra lengua en Europa del Este, en Asia, sobre todo en India, en China, pues tiene un gran potencial. Por tanto, primer bloque, digitalización y inteligencia artificial. Segundo bloque, enseñanza del español con una mirada siempre de retos tecnológicos para poder profundizar mejor estos mercados. Tercer espacio, ciencia en español. Se hace ciencia en español, pero está probablemente mucho menor divulgada que la ciencia que se hace en inglés, porque el inglés se divulga automáticamente por sus propios mecanismos y necesitamos políticas y estrategias no tanto para forzar a los científicos a que investiguen y escriban o relaten en español, sino para
para poner en valor lo que hay y lo que hagan en la lengua que consideren más adecuado y a poder ser en español y en lenguas cooficiales. Y por último, un sector fundamental que es el sector de las industrias culturales, donde la lengua, la voz es tractor y las industrias culturales en español, pues además de presencia global, pues son de gran calidad. Una amiga me decía, el mundo baila en español, pues el mundo también puede y debe de poder verse en este espacio de la industria cultural en español. Solo podemos pensar pues, en las series de Netflix, ¿no? Entonces, en estas 4 áreas los recursos están identificados, son recursos que pertenecen a muchos ministerios, por lo tanto mi labor consiste en la medida que es posible la coordinación interministerial, ayudar a ello, pero sobre todo a crear un valor de continuidad entre pues, lo que se está haciendo en el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Economía y Transición, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura y las grandes instituciones como la Real Academia, como el Instituto Cervantes y sobre todo con el sector privado. Por eso estamos hoy aquí y enfocamos el PERTE como una gran oportunidad de desarrollo de un sector industrial transformador que requiere, pensamos en estos momentos, de esta acción público-privada. No hay en ningún otro país del mundo una iniciativa de este tipo de promoción de la lengua. El inglés va sola, las grandes plataformas bien se ocupan de ello y el español requiere de este apoyo y lo tenemos en estos momentos pues como una gran oportunidad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Te has ajustado más o menos al tiempo. Más o menos. Pues ahora, Miguel, por favor. Sí, si me permitís, yo me voy a apoyar una pequeña presentación para contar el PERTE aeroespacial. Bueno, primero, ¿cómo se han construido los PERTEs? Mucha gente se pregunta, bueno, nos hemos contado los PERTEs, ¿cómo se construyen? Pues en España se han construido en base a 4 grandes ejes. De hecho, bueno, Raúl ha mencionado antes también estos ejes. Los ejes son la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y igualdad de género. Esos 4 ejes son los que han inspirado los PERTEs. Esos 4 ejes se han convertido en palancas, en 10 palancas que están aquí todas, no voy a entrar en detalle, pero hay desde el desarrollo de la ciencia, la administración del siglo XXI, modernización de la industria, a pymes. Estas 10 palancas, a su vez, se han convertido en componentes. Y esos componentes son los que después se han convertido en PERTEs. El PERTE que yo soy comisionado tiene 6 componentes, participa 6 componentes, en impulso a las pymes, por supuesto, en reforma institucional de la ciencia, en un plan estratégico de formación profesional, y esto afecta a muchos ministerios. Ha dicho Galo que estamos de alguna manera adscritos a ciencia e innovación, pero hay 11 ministerios que tienen que ver con esto. Está defensa, transporte, agricultura, universidades, transición ecológica, es decir, que esto es absolutamente transversal. Hay 11 ministerios y nosotros, la labor que tenemos los comisionados es articular la actividad en todos estos 11 ministerios, aunque en principio estamos adscritos a alguno en concreto, ¿no? En particular, en el PERTE aeroespacial, nuestro objetivo es apoyar a la industria para enfrentarse a las grandes transformaciones del sector y recuperarnos de la fase que hemos tenido. Entonces, hay grandes cambios en aeroespacial. En aeronáutica tenemos un problema gravísimo con la huella de carbono. Tenemos que convertir de alguna manera la aeronáutica para poder reducirla y a su vez poder pasar e integrar el mundo de los drones en aeronáutica. Esa es una de las grandes líneas del aeronáutico. El espacial también tiene un gran reto. Está cambiando el espacio. Antes eran grandes potencias que nos invertían en espacio, Estados Unidos, la antigua Unión Soviética, pero ahora todos los países, Etiopía lanza satélites, Vietnam lanza satélites, pero ya no son los gobiernos, esto es privado, hay una gran inversión privada. Y los satélites antes eran artesanía. Un satélite se tardaba 5 años en hacer, había una serie de señores, hacían uno cada X años. Ahora hacemos constelaciones, ahora hay que hacer docenas de satélites a la semana y hay que cambiar la industria. Tenemos que pasar de artesanía a hacer una cadena de producción y eso requiere grandes transformaciones industriales que tenemos que hacer y el PERTE quiere ayudar a eso. Y por último tenemos un pilar transversal. Bueno, pues estos son los objetivos fundamentales. En la parte aeronáutica, avión con 0 emisiones, drones. En la parte espacial, cambiar la forma de fabricar. Por supuesto, usar también el espacio para luchar contra el cambio climático, para sostenibilidad. Y luego una serie de componentes transversales. Estamos hablando de personas.
Todo esto al final son personas. Lo que necesitamos tener es los ingenieros, biólogos, físicos, químicos, matemáticos, que necesitamos aquí. Por tanto, ocupa un papel fundamental la formación profesional, las universidades. Vamos a estar muy limitados por la capacidad que tenemos de desarrollar esto, ¿no? Y, por supuesto, la inversión. Aquí también, como he dicho antes, tenemos que ver cómo articulamos la inversión público-privada. Es decir, estas son las líneas que a su vez se traducen en actuaciones. Tenemos 18 actuaciones. Es lo que antes se llamaban proyectos tractores, ¿no? Estas actuaciones son, como digo, están divididas en estos 3. No voy a entrar en detalle porque no tenemos tiempo, pero sí comentar algunas de ellas para saber exactamente qué estamos haciendo. Una, por ejemplo, es un gran centro de test de drones. España tiene la capacidad, por su clima, por las condiciones, por las universidades que tenemos, de ser el gran centro de test de drones de Europa. Entonces ya tenemos en Rozas, en Galicia, uno, ya tenemos en Jaén y estamos construyendo uno en Huelva, de manera que con el INTA, de manera que sea un gran centro de test perfectamente instrumentado para que gente de toda Europa venga a España a hacer sus pruebas. Segundo, es una gran nueva plataforma de investigación e innovación. Es un nuevo avión, es un 295 que estáis viendo, que para hacer todo tipo de investigación que lo va a gestionar el INTA en el sector aeronáutico. Después, el sector espacial español es muy activo, tiene grandes empresas, ocupa toda la cadena de valor menos un segmento, los lanzadores. Tenemos grandes empresas para segmento de vuelo, para segmento de tierra, para aplicaciones, pero España no tiene capacidad de poner un objeto en órbita. Y con esta actuación queremos cambiar eso para que España esté en toda la cadena de valor del mundo espacial. Por eso queremos, antes del 25, que España sea capaz de construir un lanzador. Por supuesto, estamos en Ariane y en colaboración con Europa podemos poner objetos en órbita, pero como país queremos entrar en el club de los pocos países que pueden ellos mismos poner satélites en órbita, como Estados Unidos, Rusia, China, India o Brasil, ¿no? Otra actuación es la constelación atlántica. Este es un proyecto que nos va a permitir hacer varios satélites para empezar a transformar la forma de hacer satélites. Tenemos que hacer series de producción, pero a su vez tiene un impacto directo para cambio climático. El objetivo es, junto con Portugal, hacer 16 satélites. Ahora tenemos grandes satélites para esto, son los Copérnicus de Europa, que son sofisticadísimos, son muy buenos, pero dan datos cada 3 días. Queremos dar datos cada 3 horas. Sobre todo para temas, por ejemplo, incendios. Si queremos hacer una intervención de incendios, no nos vale tener un dato cada 3 días, ni siquiera cada día. Tenemos que dar un dato cada 3 horas, de manera que estos sistemas lo que van a hacer es apoyar para agricultura de precisión, lucha contra desastres naturales y el mar. Se llama Atlántica porque también su objetivo es detectar mareas rojas, subida del nivel del mar, pérdida de biodiversidad. Es decir, esto es un proyecto emblemático y, como luego veremos, también internacional, ¿no? Estos serían los satélites y la idea es cubrir. Un tema importante es que nosotros, si damos servicios a España, al final nuestro sistema es global. Es decir, que nosotros tenemos que internacionalizar estos sistemas porque pueden afectar a todo el mundo, ¿no? Otro proyecto emblemático es un proyecto para distribuir claves cuánticas de regioestacionario, el primero en el mundo. Aquí va a tener un papel de liderazgo Hispasat y la idea es que esto se va a construir por la industria española. Por primera vez en el mundo podremos distribuir claves cuánticas de regioestacionario, ¿no? Curiosamente, de todas las actividades, la que más impacto mediático tiene es la creación de la Agencia Espacial Española. España no tiene agencia espacial, es algo que la industria ha venido pidiendo desde hace mucho tiempo y estamos en el proceso de crearla. Tenemos como objetivo que esté funcionando a principios del año próximo y, curiosamente, lo que más impacto tiene en prensa es la sede, dónde va a acabar la agencia. Es lo que todo el mundo pregunta, es algo que es quizá lo más anecdótico, pero es lo que más… de hecho, ya tenemos centenares de propuestas. Ayer en una reunión decidimos que es mejor preguntar qué ciudad no quiere la sede, porque vamos a acabar antes que hacer un concurso para ver dónde va la sede, ¿no? Pero la idea es tener ya… Aquí tenemos el apoyo de Álvaro Jiménez, que, como sabéis, ha sido director del INTA, ha sido director de ciencia de la Agencia Espacial Europea, ha sido español con un nivel más alto en la Agencia Espacial Europea, y Álvaro Jiménez es la persona que nos está ayudando a hacer esto, ¿no? Lo que decía antes, formación, capacitación, esto es esencial. Y la inversión. Invierte es un programa del CDTI para co-invertir con la empresa privada en los ecosistemas de innovación. ¿Cómo se gobierna el PERTE? La idea, ya existe la Alianza para el PERTE y aquí está la industria. Es fundamental que esté la industria. Entonces, está TEDAE, está… también la plataforma, y aquí tenemos empresas pequeñas, grandes, para que estén. Está Pedro Fiera ahí, que está, por supuesto, AMETIC, y tenemos también los 11 ministerios que están involucrados, tenemos todos los agentes y públicos, tenemos todas las comunidades autónomas, el CDTI, tenemos el ASEPI, tenemos el INTA, tenemos todos, y como este tiene una componente internacional, tenemos también una parte internacional. Brevemente, estamos con Portugal en la constelación, pero además vamos a involucrar a la ESA, de manera que este PERTE tiene un componente internacional muy fuerte. Para acabar, números. La inversión total son 4.500 millones. Como ha dicho Galo, 2.200 de inversión pública y 2.300 de inversión privada. Nuestro objetivo, crear 14.000 puestos de trabajo. Ese es el objetivo en esto.
¿Cómo vamos de avance? Vamos al 36%. Esto no empezó ayer. Hemos empezado hace más de un año. Hay algunas actividades que van al 9%, otras ya están al 80%, y en media tenemos un número que vamos monitorizando, vamos al 36% de evolución del PERTE, que tiene que acabar en el 25%. Una cosa importante, este sector estaba muy focalizado solamente en algunos territorios. Ahora no. Ahora estamos en todos los territorios. Como veis, lo que ya hemos adjudicado está distribuido por toda España, está en Andalucía, está en Baleares, Canarias, Cataluña, Castilla-La Mancha, está prácticamente muy distribuido, que es algo que también queremos hacer, ayudar a la cohesión territorial, porque esto tiene que ser para todos los territorios. Muchas gracias. Muy bien, pues. Muchas gracias, Miguel. Pues ahora, Jaime, háblanos del PERTE Chip, por favor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ante todo, agradecer a MITIC por la oportunidad que nos brinda de poder explicar y comentar sobre el PERTE Chip. Quería también añadir que hemos recogido los comentarios y las aportaciones por parte de MITIC y las vamos a incorporar en la medida que se pueda en una nueva versión de la descripción del PERTE, y quiero agradeceros por esta colaboración. El PERTE Chip ha suscitado, yo creo, mucha expectativa y mucha atención por muchas razones, pero quizá la más obvia es que es un PERTE con unas cantidades muy grandes de dinero de inversión. Y es así por la naturaleza de la industria en sí. Sabemos que una fábrica de microelectrónica pues, es una inversión muy importante, muy grande, y que, por tanto, aunque solo sea aportando nuestra parte para que un socio pueda venir y construir una fábrica de microelectrónica, sigue siendo una cantidad muy importante. Esto por una parte. Por otra parte, yo creo que es importante también entender la importancia de esta industria que en su día se gestó de alguna manera principalmente en Silicon Valley, con unas empresas pioneras que todos conocemos, Fairchild, Intel, AMD, y con la aportación de Bell Labs, por supuesto, y que se ha ido desarrollando de una forma extraordinaria. O sea, ha crecido más allá de lo que se preveía, a pesar de la ley de Moore, ha crecido mucho más allá de lo que se preveía en cuanto a su evolución. Lo que ha sucedido es que, como sucede en muchos casos, tanto Estados Unidos y Europa principalmente desarrollan, crean, inventan, y la fabricación se ha delegado de alguna manera a Asia. En el caso de la microelectrónica, de los chips, efectivamente esto ha ocurrido, y hoy por hoy hay una situación en la que Estados Unidos representa el 12% de la fabricación de chips, a pesar de que diseña seguramente el 60-65% de los nuevos chips, y en Europa estamos alrededor del 8-9% de la fabricación en esta industria. Por tanto, dada la situación geopolítica que tenemos hoy por hoy, y luego también la importancia de que haya un equilibrio, un balance en cuanto a la fabricación de un producto tan estratégico como es la microelectrónica, tanto Estados Unidos como Europa, curiosamente en paralelo, han querido identificar esta situación y tomar soluciones de cara a que se equilibre el peso, digamos, de la fabricación de estos productos claramente estratégicos. Además, estamos hablando de unas proyecciones de volumen de mercado que en el año 2030 habrá doblado el volumen que se fabrica hoy por hoy. Y, por tanto, hay que estar y participar activamente en este proceso. En España ya vivimos una experiencia de una fábrica de microelectrónica
que además era puntera en su momento, era ATT Microelectrónica de España, en la que tuve además la gran suerte de participar en ella. No la fundé, pero sí que me incorporé como director general en su momento y, por tanto, tuvimos en su día una fábrica, me parece que era 1,2 micras en aquel momento, que era una tecnología muy avanzada, aquí en España. Por razones que ahora no voy a comentar, porque tampoco aporta mucho, es verdad que esta fábrica la retomó ATT, se convirtió en una fábrica más del sistema de ATT y, por tanto, al cabo de unos años pues dejó de fabricar, hizo otras cosas y hoy queda la imagen ahí en Tres Cantos. Para mí es muy importante el hecho de que hayamos tenido ya una fábrica, puesto que demuestra que ya hubo una experiencia en la cual ingenieros españoles fueron formados en Estados Unidos en su momento y volvieron y estuvieron produciendo en una fábrica puntera que estaba localizada en España durante un número importante de años. Por tanto, yo creo que es importante el poder remarcar esto. Es decir, ya lo hemos hecho, el tiempo ha pasado, pero lo podemos hacer de nuevo. Somos un país que tiene la capacidad y, en muchos casos, muchas ventajas logísticas y estratégicas para que vengan fabricantes de chips importantes a fabricar aquí en España, concretamente, y uno de los grandes objetivos de este PERTE, obviamente, es el conseguir que haya una o dos fábricas al principio en España fabricando a la tecnología más avanzada que sea posible. Es verdad que el PERTE especifica 5 nanos. Hay dos empresas que fabrican a 5 nanos en el mundo. Es muy difícil, pero se puede hacer si hubiera la oportunidad. Toda tecnología por debajo de los 28 nanos es una tecnología avanzada y, por tanto, algunas de las nuevas fábricas que se están hablando o anunciando en Europa no están en 5 nanos, están en una tecnología intermedia entre el 28 y los 5. Por tanto, yo creo que estratégicamente es muy importante que tengamos una nueva oportunidad de demostrar que somos capaces de gestionar y llevar una industria puntera, porque lo podemos hacer. Otro tema importante en este proceso y en este ejemplo que he comentado antes es que seguramente si no hubo continuidad en aquella fábrica es porque tampoco se desarrolló el ecosistema necesario para sostenerlo. Y aquí uno de los objetivos clave del PERTE Chip, pero que se comenta quizá menos porque la atención se fija en la construcción de una fábrica con sus inversiones muy llamativas, es el crear también el ecosistema necesario para que esta fábrica sea una parte de un puzzle que haga que haya una sostenibilidad, una continuidad y un crecimiento asegurados. Si este ecosistema no se desarrolla, es mucho más difícil. Quiero también insistir en el hecho de que no solamente la aportación y el desarrollo del ecosistema en España, pero somos parte del ecosistema europeo. Europa tampoco está en una posición de liderazgo como Europa en esta industria y, por tanto, está intentando recuperar terreno. Nosotros en España lo llamamos PERTE, pero hay actividades similares a través del Chip Act en el resto de Europa para asociarse con empresas que nos lleven a este objetivo que tenemos en Europa de fabricar el 20% de los chips que se fabriquen en ventas.
Lo cual significa, y es curioso, Europa, si asumimos que ahora tiene pues, el 8, el 9% del volumen de fabricación de chips en el mundo, y queremos llegar al 20% en 2030, no es que lo tengamos que multiplicar por 2, lo tenemos que multiplicar por 4, puesto que el crecimiento del mercado también contribuye a que haya que crecer también en esta medida. Por tanto, es un reto muy, muy importante. Se ha anunciado algunas fábricas ya, esperamos que haya novedades en este sentido también, pero no llegamos a este objetivo. Tendremos que ser mucho más ambiciosos, tendremos que ir mucho más rápido en cuanto a poder estar en esta situación de fabricar el 20% de los chips, de las ventas de semiconductores y microelectrónica en el año 2030. Y esto es un proyecto clave para Europa, es un proyecto estratégico para Europa. Nosotros formamos parte de este proyecto y yo creo que España es tan competitivo o más que cualquier otro país que esté hoy aquí. Quiero también, brevemente, y luego ya, porque podría hablar mucho de muchas cosas, pero yo creo que es muy importante también hacer un paralelo entre la situación que hay en Estados Unidos y la situación que hay en Europa en el sector de la microelectrónica. Estados Unidos fue, como he dicho antes, el pionero, digamos, de la microelectrónica. Ahí se desarrollaron las primeras empresas, ahí se desarrollaron los primeros procesos. Estados Unidos tiene el mismo problema, tiene un objetivo muy agresivo de tener una porción, digamos, de lo que es la fabricación de los semiconductores, por razones estratégicas, pero también industriales, para el año 2030. Por tanto, hay un paralelismo entre lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando en Europa. Allí lo llaman el CHIPS Act, que se ha aprobado recientemente y, como todos sabemos, con una cuantía, va en dos partes, pero lo que es la parte de la fabricación de semiconductores son 52.000 millones de dólares. Y aquí tenemos pues, un Chip Act también europeo que está por la misma cantidad, ¿no? para ayudar a desarrollar estas industrias tanto en Estados Unidos como en Europa. Estamos en una situación similar. Estados Unidos tiene la ventaja de que ya tiene una base de fabricación de chips y en algunos casos avanzada, que ya está en Estados Unidos y por tanto se puede crecer a partir de ella. Nosotros tenemos que aportar y crear nuevas fábricas con nuevos partners, y este es el objetivo del PERTE. Entonces, insistir, independientemente de la cuantía de la fábrica, en que queremos desarrollar este ecosistema para que seamos entre los primeros en diseñar equipos, de chips para todo, puesto que hoy por hoy los chips están en todas partes. También tenemos una ambición científica, que es el eje 1 del PERTE, de promocionar aquello que ya tenemos. Además, tenemos grandes elementos ya con el BSC, Barcelona Supercomputer, que ya ha llegado a un acuerdo o se está terminando de llegar a un acuerdo con Intel para desarrollar tecnologías punteras utilizando el RISC-V, y eso es un elemento fundamental que ya ha ido avanzando muchísimo. El segundo, como he dicho, es el diseño de los chips. Tenemos que ser cada vez más activos en diseñar nuevos productos. El tercero es las fábricas, que ya he comentado, y el cuarto es el resultado del crecimiento de las TIC y nuestra aportación a ello. Entonces, como sé que habrán preguntas, quizá lo dejo ahí y vamos, podemos... precisamente yo, algunas de las preguntas que tenía preparadas sobre el efecto de arrastre y la importancia del tejido accesorio, pues ya lo has respondido. Nos hemos ido bastante de tiempo, pero sí quiero que Cristina nos hable brevemente de qué proyectos específicos están tratando. Y luego, claro, cuando hablamos del castellano o del español,
es una lengua global con una implicación importantísima en América, en Iberoamérica. Entonces, ¿qué relación o cómo estáis manejando eso? Porque pensamos que esa es una de las líneas fuertes del proyecto. Así es pretencioso desde España, con 47 millones de personas, pues erigirse en el gran foro, foco y espacio de desarrollo y de todo lo que se refiere a la lengua española y su presencia en el entorno digital. Por tanto, está claro que compartimos lengua con muchísimos países, con toda Iberoamérica, una gran presencia del español en Estados Unidos y un interés de presencia en otros continentes. Por lo tanto, este PERTE y nuestro equipo tiene especial cuidado con mantener a los países iberoamericanos totalmente no solo informados, sino en hacer proyectos comunes. Por ejemplo, una red en España de centros de excelencia de inteligencia artificial, lógicamente, en paralelo y en hermandad con Iberoamérica, pues tiene muchísimo más potencial de impacto. Entonces, estamos intentando es que se produzcan elementos a escala y escalar con una lengua compartida como es el español es fundamental y además práctico y además lo adecuado. En el Consejo Consultivo de la Alianza por la Nueva Economía de la Lengua, pues lógicamente está la Secretaría Iberoamericana, la Organización Iberoamericana para la Educación y la Cultura y la Ciencia, porque esta mirada es clave. Y hemos hablado, por ejemplo, de las industrias culturales. La industria cultural en español pues tiene una proyección y un impacto extraordinario. Esto nos parece fundamental y además nos parece una manera de profundizar unas relaciones de España con Latinoamérica en base a lo concreto. Las empresas de procesamiento del lenguaje natural que luego producen aplicaciones que son tan fundamentales tanto en los servicios públicos como en el sector privado, pues rápidamente pueden escalar a impacto mucho mayor si tenemos esta mirada y no se produce esta idea de, bueno, y aquí están los españoles resolviendo el problema y el desafío digital de la lengua española. Por lo tanto, esto nos parece muy importante. Y en aspectos concretos, pues el cosmos de industria que trabaja en inteligencia artificial y en concreto en procesamiento del lenguaje natural es muy pequeño. Generalmente suelen ser pequeñas empresas, startups, y estas va dirigida o irá dirigido gran cantidad del esfuerzo que se haga. En concreto, ahora vamos a hacer un evento en septiembre en Alicante con startups de este sector para promocionar los apoyos que pueden recibir desde el PERTE. Y otro ejemplo muy concreto, toda la industria de enseñanza del español a extranjeros. Hay ciudades como Salamanca, como Alcalá, etcétera, que han desarrollado esta industria y que hay que repensar el modelo, probablemente profundizarlo e incorporarle pues todos los aspectos digitales que incluso nos ofrece nuevas tecnologías. O sea, proyectos muy interesantes y desde un punto de vista político de gran impacto estratégico. Pues muchas gracias. Nos hemos ido de tiempo, pero sí me gustaría, a Miguel, algo ha dicho, pero claro, cuando hablamos de aeronáutica sí nos pilla más cerca, ¿no? Pero cuando hablamos de satélites y tal, ya, pues pensamos que eso es más lejano. Alguna cosa has dicho de las constelaciones y la necesidad de que apoyen, por ejemplo, en la lucha contra los incendios, pero ¿cuál es el impacto que se espera de este PERTE en la sociedad? El impacto, hemos dicho que el objetivo es ayudar a la industria, pero con un impacto importante en la sociedad. Y el impacto va en dos líneas, una línea más a largo plazo estratégica y una línea cotidiana.
los grandes retos que tenemos ahora, hay algunos que afortunadamente el COVID, gracias a la ciencia e innovación, lo vamos a superar. La guerra de Ucrania está siendo devastadora, pero va a acabar. Pero lo que nos queda ahí va a ser el cambio climático, la pérdida, la escasez de recursos. Entonces, estos sistemas son fundamentales para esto. La superficie que podemos cultivar en la tierra es fija y máximo, no podemos aumentarla mientras sube la población. Solamente mejorando esa capacidad y estos instrumentos de agricultura de precisión mejoran un 40% la productividad del campo. Es decir, la manera de mejorar recursos, de luchar contra el cambio climático. Es decir, que es una herramienta clave estratégica. Pero luego en el día a día de los ciudadanos. Nos gusta mucho decir, los que trabajamos en espacio, Pedro y yo, y la gente que está en TEDAE, nos gusta decir que no hemos transmitido bien lo que la gente usa el satélite y cómo depende de los satélites. Nosotros siempre contamos, si un día se apagan los satélites, es una gran catástrofe. Cuando nos levantamos, vemos la meteorología, son satélites meteorológicos y sabemos, para nosotros está bien porque sabemos coger el paraguas o no, pero miles de personas salvan su vida porque alertamos con precisión cuándo va a haber un evento. Después vamos al coche, ponemos el navegador. Estamos hablando con casi 30 GPS, 30 Galileos, estamos hablando con 60 satélites continuamente. Y para nosotros está bien porque no tenemos mapas, ya podemos ir bien, pero hay millones de personas que tienen su puesto de trabajo porque tenemos los sistemas de vehículos con conductor, los sistemas de entrega a domicilio. Esa industria nueva ha nacido gracias al satélite. Pero después vemos las comunicaciones y vemos televisión y por satélite de telecomunicaciones tenemos imágenes del otro continente. Es decir, que cuando acaba el día, hemos contactado con más de 200 satélites y la gente no es consciente de que en su día a día esto tiene un impacto inmediato y que nuestra vida es miserable si un día no somos capaces. Y ojo, estamos llegando a un grado de basura espacial que como no tengamos cuidado, se nos puede acabar este recurso que es el espacio. Es decir, que es un problema que da lugar a otra serie. Esto es un problema que podría dar lugar a una serie de encuentros aquí, ¿no? Sí, no, es que para mí esto que has estado explicando, para mí es la definición de tecnología, que es hacer cosas a un precio asequible. Claro, el navegador, pues parece magia, parece brujería, ¿no? Y es a un precio, vamos, a un precio... Navegador que te hable en un buen español, por ejemplo, o en un buen catalán, Claro. o en un buen euskera. Yo no sé por el tiempo si estamos fuera de tiempo, si por el tema del PERTE, si hacer alguna pregunta específica. Yo miro a los organizadores, no sé. Está siendo súper interesante. Es una pena que no tengamos más tiempo. Pero le quería hacer una pregunta, en este caso a Jaime Ardoril, sobre el PERTE Chip, y un comentario también a Miguel. Hablamos de los tres grandes bloques, ¿no?, del PERTE, los dos que se refieren de los que más se habla, los que tienen más impacto mediático, las fábricas, ¿no?, tanto por debajo de 5 nanos o en decenas. Y el tercer punto que has hablado, de la creación o el impulso al ecosistema, desde luego para nosotros y para mí personalmente es el más importante, es el que de verdad tiene un impacto estratégico para nosotros, para nuestro país. La pregunta es, en el supuesto caso, que obviamente es una probabilidad, es una probabilidad no pequeña, de que, aunque está muy bien que se luche por tener una foundry en España. En el caso de que la foundry no se hiciera en España, sí en Europa, y visto desde un marco europeo, ¿qué impacto tendría, en tu opinión, sobre el desarrollo del ecosistema español? Y aprovecho para darle también y así ya me callo, a Miguel. Tuvimos en el cierre de la primera jornada aquí una intervención muy interesante de un biólogo marino español que trabaja en un proyecto muy importante que lidera un biólogo español en el National Geographic, que es Enric Sala, y tuvimos aquí a Manu Sanfélix, y nos habló de que están haciendo o van a firmar un convenio con Planet, que tú conoces bien, justamente para utilizar las imágenes, datos de los océanos para sus nuevos proyectos. Lo digo porque ahí hay una vía, te ponemos en contacto. Sí. Muy bien. Muy bien, quizá contesto a tu pregunta. Primero, yo estoy convencido de que habrá por lo menos una fábrica, si no más, puntera en España en el plazo del PERTE de 5 años, y espero que mucho antes. Estamos teniendo muchas conversaciones con varias empresas.
y yo creo que lo conseguiremos. Es un objetivo muy importante. Además, como he dicho antes, tenemos, no solamente en España, sino en Europa, mucho camino que recorrer y hay, digamos, habrá mercado para todos, es decir, que cada país tenga su estructura de fabricación de microelectrónica y participe en esta fabricación, estos objetivos que tenemos a nivel europeo. La definición de ecosistema es que es un conjunto de elementos que se complementan. Por eso yo creo que la fábrica en sí es un elemento fundamental de este ecosistema, porque de alguna manera acerca lo que es la fabricación y la consecución de este objetivo a donde se ha diseñado el producto, donde se utiliza el producto y donde se utiliza para situaciones pues, clave. Por tanto, para responder a la pregunta, independientemente de que no tengamos fábrica, ¿crearemos un ecosistema? Le faltará un elemento. Y por eso yo creo que es muy importante que se establezca también la capacidad de fabricación aquí en España, porque esta interacción entre los diseñadores y la fabricación tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. Yo creo que tiene que ser un objetivo conjunto. Entonces, a estas alturas no nos planteamos que no vayamos a tener una fábrica y además vamos a potenciar tanto como podamos el resto del ecosistema y anteriormente también lo he mencionado, somos parte del ecosistema europeo, por tanto tenemos que estar en sintonía también con los proyectos que se están haciendo en Europa, participar en estos proyectos y estar en una situación, digamos, de coliderazgo y en algunos casos liderazgo que tenemos que establecer. Tenemos 5 años para hacerlo, yo creo que tendremos los recursos, tenemos la capacidad como país y como industria y yo creo que lo tenemos que hacer. O sea, no me planteo otro panorama. Pues, Bien. sí, quería... Era un comentario que había hecho Pedro. No, respecto agradecer, porque a... además he estado 3 años trabajando precisamente en eso, en control de biodiversidad marina con satélite, y eso es fundamental. Planet tiene un sistema de 200 satélites que está muy bien, muy interesante. Y si pasas después el contacto, me parece muy interesante. Es un tema que me interesa mucho porque hemos trabajado mucho en el pasado y creemos que el satélite tiene mucho que ver con la protección de la biodiversidad marina. Muy bien, pues oye, quiero daros las gracias porque habéis clarificado bastante el panorama y sobre todo pues trasladar lo que venimos comentando, que estamos ante una oportunidad fundamental, no ha habido muchas como esta en nuestra historia y sobre todo en nuestra historia industrial. El ámbito de responsabilidad es nuestro, digamos, de la parte pública, pero esto es un proyecto, es una transformación de país, con lo cual los que están en el otro lado de la sala pues son los principales agentes y protagonistas del trabajo que hay que hacer. No sé, ¿tú querías? Un apunte adicional, y en este caso es para Cristina, para Cristina de la Academia de la Lengua, y es algo parecido a lo que hemos hablado. Dentro del encuentro como precedente, tuvimos el lunes una reunión con todas las equivalentes a METICS latinoamericanas. Sí. Justamente para lo que apuntabas, creo que tenemos ahí una vía estupenda. Aleti es no es el Aleti, se llama Aleti, pero es la Asociación Latinoamericana. Somos parte muy activa, como digo, han participado en nuestro encuentro y por ahí podemos trabajar, seguro. Muy bien, pues muchas gracias y reitero el agradecimiento a la mesa. Pues muchas gracias. La verdad que una mesa muy interesante da para una jornada, habrá que organizarla. Así que muchas gracias a Miguel Belló, Jaime Martorell, Cristina Galac y a Galo Gutiérrez. Así que muchas gracias.